En realidad lo que voy a hacer es simplemente debatir algunas ideas, que de hecho las he estado escribiendo, para que sea también algo que sea divertido para mí. Es decir, cómo veo yo cómo las élites a veces se organizan para ver las cosas intelectualmente, y cómo hacen para compartir las intelectualidades con la gente que pelea en el barro todos los días. Yo hace más o menos unos 10 días, yo estaba en Guatemala, a unos 30 kilómetros al oeste de Guatemala. Estamos trabajando con las comunidades mayas cachiqueles, se llaman las 12 comunidades. Estamos en una interacción, es la palabra que uso más que reunión o conferencia. Estamos en una interacción con las comunidades. Teníamos 300 en el salón comunitario justamente de una de las zonas de San Juan, Zacatepeques. Fue algo tremendamente rico, porque están peleando contra una mega cementera perteneciente a una de las mega familias de Guatemala. Fueron momentos muy lindos, fueron momentos muy especiales. Fue difícil llegar porque mucha gente no quiere llegar a ese lugar. Eso fue el día 19. Y esa misma noche, entre el 19 y el 20, hubo una masacre. Y se mataron a 11 personas, a 11 miembros de las comunidades. Alguno de ellos seguramente estaba sentado con nosotros ese día. Y el gobierno de Guatemala entró en una suerte de figura de excepción y militarizó la zona. Entonces me parecía interesante. Esto es un punto que lo siento muy cerca, porque es muy fuerte ver, por ejemplo, un cadáver en una bolsa negra y de pronto a una mujer con su niño, las mujeres con sus pollerones, los huipili, que caracterizan a cada comunidad maya, a un señor que iba caminando y miraba la bolsa como si fuera una bolsa de residuos, y era una persona que había sido asesinada. Entonces me pareció interesante, antes de hacer algunas reflexiones intelectuales y no intelectuales, este baño de realidad que a veces uno tiene cotidianamente. Entonces estuve pensando un poco en esto de Guatemala. Antes de Guatemala he estado en El Salvador. Allí estamos habíamos sido invitados con un experto español para tratar de asesorar al Ministerio de Ambiente de El Salvador, que es un lugar también tremendamente violento, para prohibir la quema de residuos peligrosos en las plantas de cemento. Allí está Holcim, la empresa suiza tan limpita en el país de los chocolates falsos como es Suiza, y es la misma empresa que contamina y genera violencia en muchos lugares del mundo. En el caso de Córdoba, Holcim es una vieja conocida. Nosotros denunciamos públicamente a través del programa ADN de Tomás Méndez cómo durante 2 años, 2009 y 2010, habían distribuido ilegalmente dioxinas. Bueno, ahí estuvimos un poco ayudando a este proceso. Eso como un segundo punto. Es una especie de primer viaje. Yo lo que proponía hacer, bueno, varios viajes hasta llegar a algunas conclusiones. Estuvimos trabajando, por ejemplo, hace también relativamente poco, con un sindicato de guardabosques, pero en Francia, peleando contra el presidente Sarkozy y después con el presidente socialista, tan malo como el no socialista, en donde los bosques en Francia, acá directamente con las escasas neuronas de José Manuel de la Sota en tema ambiental y quienes los acompañan, detrás de todo lo que ha sido una de las provincias peor manejadas del país, decía, nos queda, como se hablaba recién, 3% de bosque nativo. Bueno, en Francia pasa lo mismo, solo que tienen exceso de bosques, pero también tienen exceso de capitalismo y querían hacerlos productivos, así que hemos estado y seguimos acompañando, por ejemplo, a los sindicatos. Estamos en este momento
también interactuando contra el reactor nuclear que quiere localizarse en Formosa, en la provincia feudal del Ildo Infran. Yo cada vez que voy a Formosa me sigue la policía, es casi como un clásico. Me acuerdo cuando estaba para entrar a AMRA, que los médicos, la asociación de médicos con la que trabajamos, el policía, invocando mi nombre, decía que yo estaba entrando a AMRA. Entonces lo miré como diciendo, bueno, está bien, yo hago mi trabajo, por lo menos hace bien el tuyo y que no se note. Y levantó los hombros y me dijo, bueno, dice, lo tengo que hacer. Ese es otro pedacito de esta especie de mosaico. También el año pasado logramos, después de 10 años, cuando digo el plural, son distintas coaliciones, la que uno tuvo el privilegio de estar cerquita, en el medio, al lado, acompañando. Logramos que las comunidades guaraníes de los lotes fundamentalmente 8, pero también de una superficie mayor, tuvieran la devolución de sus tierras. Fue una pelea muy dura contra los gobiernos feudales que hay también en la provincia de Misiones. Acompañamos a la gente de Malvinas del primer día. Recuerdo nuestra primera charla dando lo que era Monsanto, presentándolo técnicamente a Monsanto antes que empezara toda la lucha, antes incluso que se formara Malvinas Lucha por la Vida, que para mí ha sido un movimiento asambleario absolutamente espectacular y que respeto muchísimo. Seguimos en Bower, en donde logramos cerrar el vertedero allá por el 2010, y recién cuando venía en el ómnibus me habían hecho una nota porque tuvimos la gran suerte de que ayer la Cámara, una de las cámaras federales, yo nunca me acuerdo los números y demás, no conozco mucha nomenclatura judicial porque tenemos tantas acciones mentiras que estoy totalmente perdido, pero hemos sido reconocidos como querellantes y a su vez se validó nuestra hipótesis de delito en el tema del Rally Dakar, que es una competencia colonial sangrienta, que solamente un país capitalista, en donde no tiene mayores inconvenientes en que se tire gente para que lo coman los leones, decía solamente en un lugar como el nuestro, después que ha sido expulsada de África, ha podido recalar. Ya logramos, por ejemplo, que Ecuador, trabajando con la gente de Chile y de Perú, le dijera que no, con lo cual evitamos que la calle llegue a Ecuador y Colombia. Decía, ¿por qué mencioné todas estas cosas que parecen un poco de distintos tonos, distintos lugares y distinta gente? Y es porque de alguna forma nos movemos en todos estos ámbitos y en muchos más. Y ese es un primer viaje, ese es un poco el viaje de la realidad. Y cuando yo veía el título y el tema de ecología política, decía, bueno, esas son las cosas que mucha gente en muchos lugares se mueve, lucha, sufre, pelea, enseña, aprende. Nosotros siempre tenemos una mochilita técnica que compartimos con gente que nos da su propia mochilita de saberes colectivos, otros técnicos que tienen sus propios saberes. Entonces es interesante, bueno, hacer como una especie de segundo viaje. Entonces yo había visto de que existe esto de la ecología política. De hecho, yo soy un observador externo, un poco, porque obviamente no me siento parte de ninguna ecología política, ni de ningún ecofeminismo, ni de ningún ecosocialismo, ni ninguna de esas cosas. Y me parecía interesante porque estuve repasando, por ejemplo, todo el desarrollo de la ecología política, muchos de los intelectuales que están dentro de la ecología política. Acá se mencionó, por ejemplo, a Vandana Shiva, que es una gran amiga, a Leonardo Boff, que integra el grupo de Rebel Alternativo, con quien hemos hecho muchas movidas juntos. Yo a ellos no los pondría en ninguna ecología política, porque no creo que ellos se consideren parte de una ecología política. Simplemente han contribuido a pelear. Está la ecología cultural, con Julian Stewart, Leslie White, otra de las sombrillas, digamos, intelectuales. Está la ecología profunda, que es la Deep Ecology. También, todo esto tiene autores que no me interesa mucho mencionar ahora. Está la economía ecológica, está la ecología social, de Buskin. Está todo lo que es los movimientos, el ecofeminismo, el socialismo, el ecologismo, hace muchos sismos.
Entonces hay todo un conjunto de movimientos intelectuales que me parecen bienvenidos por el hecho de que sirven para hacer debates. Yo personalmente trato de no estar bajo ninguna de esas sombrillas. O sea, soy medio salvaje, o sea, no soy un buen ejemplo de disciplinarme en ninguna estructura. Pero sí es interesante que, además de todas estas percepciones intelectuales, que llámese ecología política o llámese ecosocialismo, ha habido movimientos en donde también existen muchos ismos con los cuales unos comparten y otros no, en donde, aparte del ambientalismo y el ecologismo, en donde de alguna forma también contribuimos a que se usaran estas palabras ya por lo menos hace unos 30 años, está el ecosocialismo, está todo lo que es el ecologismo radical, el bioregionalismo, está el ecofeminismo, y hay a su vez muchos otros clústeres vinculados al ambiente. Entonces era inevitable un tercer viaje, es decir, dónde se ubica uno frente a todas estas situaciones heterogéneas que se dan en el barro, todas las situaciones más intelectuales que se dan en los lugares que tienen la suerte de poder pensar las cosas sin que caiga una bomba al costado, y después todos estos movimientos. Entonces me parecía importante en esta especie de borrador, esta especie de PowerPoint oral, lanzar por lo menos lo que para nosotros nos parece importante. Primero, que la realidad es única. O sea, la realidad no existe más de una realidad, es la única cosa que es única, no hay otra forma de verla. Y la realidad es difícil, complicada. Además, el ser humano es básicamente diverso, o sea, tiene distintas culturas, distintas formas de organizarse. Los nichos ecológicos humanos, usando sí una parte teórica, yo vengo de la ecología teórica, hasta que me hice ambientalista, ecologista y todos los ismos que ustedes puedan imaginarse, aún rechazándolos trabajando en Brasil. Decía, trabajamos con el concepto de nicho ecológico n-dimensional de Hutchinson, en donde los nichos ecológicos humanos son cada vez más grandes, en donde hay gente que tiene nichos ecológicos grandes, que son los poderosos, y hay gente que tiene nichos ecológicos pequeños y sobrevive, que son aquellos que no gozan de todos esos enormes consumos. Los modelos de comportamiento a su vez son tremendamente diversos, se pueden modificar muy rápidamente. Yo puedo modificar rápidamente el comportamiento de una persona para que se coloque explosivos en el cuerpo y vaya a hacerlos estallar o en una mezquita o en un supermercado. Tenemos numerosas herramientas intelectuales para actuar, pero me parecía importante hacer una especie de detenerse de todas estas cosas totalmente caóticas y desordenadas que yo citaba, y que no es casual, porque la realidad es así de caótica y desordenada, y no hay ninguna realidad que se mueva a ritmo de un PowerPoint. Era llegar, cómo veíamos nosotros el tema de los cambios, cómo veíamos nosotros el tema de la propia sociedad resistiéndose a sí misma, porque en el fondo era eso. Entonces nosotros preferimos, esto no implica que todos tengan que pensar como nosotros, o en mi caso particular. A mí no me gustan las sombrillas intelectuales, no me gusta la ecología social, no me gusta el ecofeminismo, y en última instancia tampoco me gusta el ambientalismo. Es decir, me parecen interesantes como herramientas transitorias, pero las creo muy peligrosas. ¿Por qué las creo peligrosas? Porque siempre termina tratando de verse una realidad desde una quinta. Puede ser una quinta intelectual o puede ser una quinta asamblearia. Es tan peligrosa una quinta asamblearia como una quinta intelectual. Yo seguí todo el proceso de Ituzaingó-Anexo desde el comienzo. Cuando las mujeres, y digo mujeres porque realmente las mujeres son las que generalmente llevan la mayor parte de los movimientos en todo el mundo y los más exitosos, empezaron a pelear. Pero vi también, por ejemplo, el Ituzaingó-Anexo fue un ejemplo interesante de penetración mediática, y fue un ejemplo
de cómo no debe organizarse una lucha. Nunca hubo asamblea en Ituzaingó Anexo, nunca hubo movimiento asambleario. Los 5.000 vecinos se enteraron de las cosas que pasaban por la radio y la televisión. Totalmente distinto a lo que pasó, por ejemplo, en Malvinas Argentinas. Entonces digo, nosotros a veces vemos como un problema las quintas populares, las quintas intelectuales, o sea, lugares donde bajo la sombrilla se sientan un poco los que piensan parecido o los que usan herramientas parecidas. Me parecen totalmente válidas, solamente un poco loco que en una reunión de ecología social me toque a mí la primera charla. Pero básicamente lo que quería decir es de que para nosotros, más allá de todas estas sombrillas, y esto es un poco para poder ir cerrando, he listado una serie de cosas que usualmente se unen o deberían unirse para en conjunto tratar de generar cambios, porque lo que quiero manifestar es esto. Tal vez todos queremos hacer cambios, la única diferencia que hay entre quienes desean hacer cambios y quienes se ponen a trabajar en cambios es si obtienen resultados o no. Si solamente se obtienen papers, si solamente se obtienen reuniones, si solamente se obtienen avances pequeñitos, a veces uno termina convalidando los sistemas de producción y descarte. Las normas como la norma IRA-MISO 14001, los criterios GRI de informe de sustentabilidad, incluso muchas buenas intenciones verdes son interesantes, pero terminan convalidando el sistema. El sistema, que es un sistema realmente eco-suicida o humano-suicida, básicamente necesita de que haya gente que se reúna, haya gente que recicle, haya gente o haya empresas que hagan la 14001 versión 2004 o hagan los criterios GRI para que el resto de la maquinaria siga funcionando. Entonces, esto es como una especie de grito importante para tener muchísima precaución en que a veces la buena intención verde de pequeña escala, la 14001 o de Producto GRI y los informes de sustentabilidad, que lo hace a rajatabla Barrigol, que lo hace a rajatabla Monsanto, que lo hace a rajatabla las principales corporaciones, lo único que hacen es terminar contribuyendo y legitimando un modelo que goza de una excelente salud. Excelente salud. Hace poquito estábamos nosotros peleándome con los alemanes, una universidad que seguramente no me van a invitar más, en donde los alemanes me estaban mostrando muchas cosas que habían hecho, lo verdes que son y cómo habían tenido coraje para erradicar parte del programa nuclear. Y yo también les decía, bueno, que ellos también me producen el G3, que es el arma más popular después del Kalashnikov. En general, todos los países más rudimentarios usan Kalashnikov, los nuevos Kalashnikov, y los que tienen un poquitito de más sofisticación para matar usan los G3. La G3 es un arma, una especie de Kalashnikov del primer mundo, tremendamente exitosa, y Alemania, yo le decía a los alemanes en esa universidad, que es una universidad verde, sustentable, yo les digo, bueno, en lugar de fijarse tanto en las cosas que hacíamos nosotros en el primer mundo, porque no se fijaban un poco en las cosas que pasaban dentro de ellos. Alemania, Merkel, lo que es Alemania actual, ellos no pueden exportar armas a países que violan los derechos humanos. Y el G3 se produce en Alemania. Y sin embargo el G3 es una de las armas más utilizadas. Entonces uno se pregunta, bueno, caramba, ¿qué es lo que pasa? Si no se pueden exportar las armas, ¿por qué, por ejemplo, se venden en México? Toda la policía mexicana está equipada con armamento alemán. El arma más popular en México es la G3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alemania respeta las leyes, son limpitos como los suizos, o sea, respetan las leyes. Entonces, no importa el G3, importan nada. Lo que hacen es exportar la fábrica que produce G3. Entonces, por ejemplo, construyeron una fábrica de G3 en México. ¿Y dónde más construyeron una fábrica de G3? Yo trabajo en África y de hecho, en el caso particular de Sudán, supe visitar en algún momento un campo de concentración en donde lo más importante eran dos camiones, el camión que pasaba a distribuir alimentos y después el camión que recogía cadáveres. Bueno, el lugar en donde Alemania construyó la fábrica de G3 es en Sudán, donde uno sabe que el G3 que yo produzco, miren, posta y efectivo, va a matar mucha gente.
Entonces, decía de que hay como una necesidad de, más allá de todas estas búsquedas de sombrillas, en las cuales no se puede sentir cómodo, me parece como en realidad dejar de pensar en sombrillas, y dejar de pensar en clusters, y dejar de pensar en quintas, y sí ver cómo se pueden combinar cosas. Yo vengo de la ecología teórica, y la ecología es una ciencia. La ecología nunca predominó ni el hombre, ni la hormiga, ni el rabanito. Sí, no es ecología. Entonces, ¿es una ciencia que se puede utilizar? Sí, se puede utilizar. La sociología es una ciencia que se puede utilizar, sí, se puede utilizar. Entonces la idea es utilizar todo lo que tenemos, pero no necesariamente rebautizar, ni necesariamente generar sombrillas. Yo había puesto acá el listado de las cosas que generalmente se determinan necesario unir. Primero, disciplinas científicas son tremendamente útiles, sobre todo la buena ciencia, porque también es mala, es el tratar de no usarla. Las disciplinas de gestión que tienen que ver con la administración, todas las disciplinas de gestión legal, la lechura de normas, todo lo que es la parte de gestión judicial, cómo funcionan los tribunales. O sea, digo, en esta tarea es tan importante manejar la buena ciencia, como saber cuál es la norma que yo puedo utilizar, y en qué tribunal yo puedo denunciar de pronto a una CTI, que es la que autorizaba los estudios de impacto ambiental y autorizó para ir para el proyecto de Monsanto. Las tecnologías, o sea, tratar de ir eligiendo las que pueden ser las menos duras. El trabajo con colectivos, con coaliciones y variándolos todo el tiempo, porque realmente hay que variarlos. Todo lo que es la valorización y sistematización de los saberes populares, pero como parte de las mesas, no solamente como algo folclórico en donde uno se saca una foto y le compra una artesanía. Todo lo que es el sistema de trabajo con los medios de comunicación social, por ejemplo, junto con ADN planteamos todo el tema, por ejemplo, de la cementera. Todo lo que es la matriz educativa, todo lo que es el rol del arte y las herramientas de lo que hacen teatro, de lo que hacen títeres, todo lo que tiene que ver con las fuentes de financiamiento popular y no popular, tratar de conocer cómo funcionan el tema de los mercados, cómo funciona en la práctica el día a día de estos sistemas que están envenenando cada vez nuestras vidas cotidianas, todo lo que es la organización de los sistemas de producción, y manejarlos muy bien, cómo está el tema de cómo ahora los sistemas de mega producción agropecuaria ya no piensan más en comprar tierras, eso algo en África, sino que en alquilar tierras, que es la vieja técnica de Grupo Patel, es decir, ser el rey de la soja pero sin tener la tierra. En donde cada vez, caso de China está haciendo las mega compras en África y los mega alquileres, trata de alquilar, por ejemplo, tierras en Argentina, el caso de Río Negro fue el primer lugar. Es decir, ver cómo se van moviendo estos sistemas, la matriz de los partidos políticos, para poder trabajar con lo que funciona bien, condenar a los que lo hacen mal, la matriz de los sindicatos, tan importante. De hecho, nosotros trabajamos con muchos sindicatos cuando vemos que nos sentimos bien. La existencia de estructuras mafiosas, es tan importante manejar con todas estas cosas, como saber cómo funciona la mafia. Los Midnight Dumpers en Estados Unidos son estructuras mafiosas que permiten hacer desaparecer residuos peligrosos. Por eso es que la EPA, que es el organismo del ambiente, tiene un grupo armado para pelear por los Midnight Dumpers. Es decir, darse cuenta de que en la vida cotidiana hay mafia y que es importante conocer tanto de una hipérbole equilátera en ecología, que para mí es la función que a mí más me gusta, junto con cómo funciona una mafia, qué tipo de armamentos usan, las técnicas, todo lo que es la matriz de instituciones militares, es decir, cómo funcionan los sistemas de defensa, las estructuras militarizadas, sobre todo en América Latina, donde es una herramienta poderosísima para proteger los intereses corporativos, todo lo que es incluso la matriz de conductas grupales y sociales. Creo que hay en esto, justamente ayer estaba en la cátedra mía, estábamos viendo cómo se hacen un poco estos modelos de comportamiento humano, cómo de pronto yo puedo lavar la cabeza de las personas muy rápidamente y en muy poco tiempo. Yo puedo transformar en portador de bombas
a una persona con un pequeño curso de 2 semanas, o de pronto cómo incluso durante años de trabajo no puedo hacer de que una sociedad integre, por ejemplo, las pautas de reciclado. Y la lista sigue amplia, pero me parecía importante ver esta concepción no tanto de la sombrilla, que me permite juntarme con los que piensan parecido, sino cómo hacer para moverse en esta maraña y de acuerdo al tema que cada uno le toca en determinado momento, cómo hace para combinar estos elementos. Yo había puesto acá, lo puse acá un poco en negrita, decía de que el arte, digo el arte porque una palabra siempre me ha gustado muchísimo, no está en desarrollar un abordaje teórico solamente, sino en la habilidad de construir puentes. Eso me parece para mí tremendamente importante, no solamente hacer abordajes teóricos. Mucha gente quiere hacer el abordaje teórico. Yo tengo la verdad para ver una realidad compleja. No me interesa mucho. Es decir, cómo hacer los puentes, sobre todo entre todos estos universos que yo cité. Es tan importante poder tener el diálogo con alguien que se mueve de la estructura mafiosa. Yo sugeriría incluso que uno pueda alguna vez invitar a un mafioso en serio para verle la cara. Yo tuve hace poco un juicio, una visión apoyando a la gente del MST, 3 colegas que recibieron el premio Nobel alternativo y ya habían pagado $10.000 por sus cabezas. Hicimos una misión de apoyo. Estuve en el juicio donde estaban 3 acusados de asesinato de una pareja de que defendía un bosque que ellos utilizaban, hacían recolección de castaña de Pará. Estaban los 2 asesinos digamos material y estaba el asesino intelectual, y que le dieron 43 y 47 años de cárcel. La diferencia fue porque uno de ellos le había cortado la oreja a Seu Luis, uno de los que habían sido asesinados, para mostrárselo al que había sido el autor intelectual. Y decía, en ese lugar, y viendo lo que pasaba ahí, volvió a tener vigencia esto de todos estos nuevos actores, en donde, por ejemplo, fui a conocer a Atalaya. Ustedes dirán qué es Atalaya, y Atalaya es una empresa que ofrece seguridad, y donde se alquilan ejércitos privados. O sea, yo soy un terrateniente que he obtenido ilegalmente la tierra, entonces yo voy y me consigo a este ejército. Por ejemplo, los que estaban en la puerta de Atalaya tenían los chalecos de Kevlar y el armamento. Uno termina conociendo un poco de armas, lamentablemente, eran lo mejor que podían haber en el mercado de armamentos de Kevlar, y eso están del lado de los malos. Me tocó estar en esa misma misión, por ejemplo, dentro de los campamentos y los asentamientos de campamento. Ustedes saben que la Constitución brasileña permite ingresar a tierras no productivas. Entonces, es el movimiento del MST que ingresa en las tierras de este tipo, sobre todo las que no tienen regularizados títulos. Entonces hacen lo que se llama el campamento, es la parte más peligrosa, y después se logra la regularización con el gobierno de Brasil. En el caso con el gobierno Lula hubo bastantes progresos en el tema de la legalización, pero la parte peligrosa es la primera. Estos son unos campamentos en donde todas las noches los ejércitos estos privados los ponen con unos reflectores, le disparan con toda la serie de calibres, 22, 7.65, el calibre que ustedes quieran imaginarse. Entonces, viendo también un poco en esos lugares, uno se da cuenta de que, además de todas estas aproximaciones intelectuales, y todas las aproximaciones, todas las sombrillas, es muy importante este arte de poder hacer puentes entre todos estos actores, es decir, entre una atalaya, entre los mafiosos, sus organizaciones, entre los campamentos, entre las universidades, como el caso de la Universidad de Pará, que ha acompañado poderosamente todo el movimiento del STT. Entonces decía de que es importante hacer puentes entre todos estos universos, incluidos puentes contra